Estamos de vuelta en Frecuencia Memética junto a Carlos González, médico psiquiatra, coach ontológico y terapeuta gestáltico, conversando acerca de bueno, la implicancia que tiene para nosotros los seres humanos. Probablemente está teniendo implicancia para todas las especies, digamos, no solamente para nosotros, pero esto que estamos viviendo. Entonces, habíamos quedado con esto de esta visión de futuro. Si en algún minuto esto que estamos viviendo ahora hubiera estado en el mapa, ¿ya? Estaba en el mapa, pero no lo escuchamos probablemente, digamos, ¿no? Y que tiene que ver también con los problemas que estamos teniendo, que dejamos en zona ciega o nos hacemos los locos o nos caen en zona ciega ciertas cosas que nos toca vivir, entonces seguimos avanzando como creemos que tenemos que avanzar. Pero si hubiéramos visto este escenario como posible, ¿ya? ¿Qué, ¿Qué hubiera apalancado si retrocedemos a ese momento en que nos dimos cuenta de aquí al 2019, 2020 va a venir una pandemia que nos va a tener encerrados, digamos? ¿Qué habilidades, qué destrezas, qué formas de habitar el mundo tendríamos que habernos preocupado de desarrollar para poder sostener un espacio como este? Yo, um, lo que pasa es que yo creo que lo que hubiese sucedido con algo así es trasladar hacia el futuro la ceguera, ¿no? Y tal vez habríamos tenido un Zoom Plus desarrollado prontamente, con grandes medidas de seguridad probablemente, y habríamos pensado en cómo hacer mejor esto, ¿ya? Mm. Pero ese mejor, yo creo que iba a estar teñido por la misma ceguera de las que hablábamos, ¿no? Yo pienso que lo que hubiera pasado es que hemos tenido solucionado lo técnico y a lo mejor haríamos, no sé, repartido aparatos para que cada niño tuviera su aparato y su audífono, los profesores listos con su equipo, con un entrenamiento previo en usarlo. Yo creo que eso hubiera pasado. Y nos hubiésemos encontrado en el curso que aparecían estas cegueras. Chuta, parece que era importante el recreo. Chuta, parece que son importantes los cafecitos y la pérdida de tiempo productivo. Yo creo que eso hubiese sucedido. Habríamos trasladado al futuro nuestra propia ceguera. Eh, yo creo que el tema, eso en términos como de sistema general, Uh-huh. habría habido voces probablemente, ¿no? Alertando, ¿no? De que este no es el camino, de que lo importante es el encuentro humano presencial, que lo importante son los espacios de ocio. Hay gente que dice eso, ¿no? Y que lo ha dicho durante años, pero son marginales, ¿no? ¿Y Son qué? vistos como entre hippies, románticos. Exacto. ¿Y qué es tú como, qué hace que sean marginales? Porque cuando nosotros escribimos, por ejemplo, el libro junto a Daniel, el primer libro de Dani Fernández, La Nueva Élite, una de las cosas que planteamos ahí, que no tiene que ver con tener ni una bola de cristal, ni ser pitonizos de nada, digamos, como si miramos esto con otros lentes, si miramos lo que está pasando en Chile con otros lentes, ya lentes en este caso evolutivos, que fueron los que nosotros elegimos para mirar, eh, podríamos decir que de aquí a 5 años esta cosa va a llevar a un choque cultural más o menos grande. Y sucedió. Entonces, pero no fuimos los únicos que dijimos eso. Entonces, estamos en un sistema que, que tiene esas señales de alerta, pero es como que el cuerpo, no sé, yo pusiera la mano al fuego, la neurona me mandara la señal ahí de que la tengo que sacar, pero yo no hiciera caso y se me quemara la mano porque la tengo ahí porque desconecté en algún minuto por alguna razón, ¿ya? Ese aviso, el recibir y captar esa información para poder usarla. Y que tiene mucho que ver con la pregunta, digamos, como que está detrás de esto. ¿Qué pasa con el ser humano ahí? ¿Cuáles son las destrezas que tiene que desarrollar de alguna forma? Sí. Bueno, ahí entramos en un tema que a mí me, me gusta mucho, me apasiona y creo yo que es la solución, la esperanza también para el hombre, que nosotros tenemos, los seres humanos tienen como especie eh, una tremenda capacidad
para la solidaridad, digamos, ¿no? Es para el amor compasivo, para hacer cargo de otros, para cuidar a otros, cuidarse a sí mismo y para recibir de otros, ¿sí? Somos extraordinarios en la naturaleza, incluso pensando en los primates superiores, ¿no? Nuestra capacidad para hacernos cargo del dolor de otros es tremenda. Y, por ejemplo, somos capaces de cuidar a individuos de otras especies. Eso es muy raro en la naturaleza, ¿no? Que de repente sale por ahí por Facebook algún videíto, ¿no? Pero es muy raro que una mamá de una especie amamante a un bicho de otra especie, ¿no? En cambio, los seres humanos son muy capaces de eso, son muy capaces de cuidar, hacerse cargo, acompañar a animales de otras especies, de cualquier especie, ¿no? A cambio de nada, ¿no? Somos muy capaces de eso, de ser altruistas, por así decirlo. Y como cualquiera puede comprobar, somos capaces de ser los animales más dañinos también sobre la Tierra, ¿no? Más capaces de crueldad y de olvido del otro, ¿no? Tenemos estas dos capacidades muy grandes. ¿Qué hace que en una persona prevalezca alguno de estos impulsos, alguna de estas capacidades y habilidades? Yo creo que esa pregunta, por ejemplo, es muy importante y es una pregunta que está parcialmente respondida, ¿no? Eh, que tengamos estas capacidades, ¿no? Alude a cuestiones genéticas, ¿no? Hay cuestiones estructurales, ¿no? Hay aspectos de nuestro sistema nervioso, tenemos algunas singularidades con respecto a flujos hormonales, ¿no? Que está codificado genéticamente. Pero mucho más importante que esa capacidad genética y el tener genes que son capaces de hacer oxitocina, por ejemplo, o de regular ciertas configuraciones del sistema nervioso, mucho más importante que eso son los factores epigenéticos. Para que Entonces la la pregunta audiencia es, lo entienda, ¿qué sería un factor sí, epigenético? epigenético es todo aquello que está en el ambiente. ¿No? Hay ambientes, ¿no? que favorecen la expresión de ciertos genes y que favorecen que se inhiban algunos. ¿No? Entonces, un ser humano altruista, compasivo, es un fenotipo, ¿no? No es un genotipo, Exacto. es un fenotipo. Y un ser humano cruel e insensible también es un fenotipo. Y puede que uno y otro compartan incluso la misma genética, ¿no? Entonces, ¿cómo propiciamos que un ser compasivo eh, prevalezca sobre este otro? ¿Y por qué deberíamos propiciarlo? ¿No? ¿Por qué pareciera ser que es mejor ser compasivo que egoísta? ¿No? ¿Por qué es mejor ser altruista que egoísta? Hay evidencia abrumadora en las ciencias, ¿no? de que eh, las modalidades altruistas de ser se acompañan de bienestar individual y personal. La gente altruista es más saludable y se siente mejor. Entonces pareciera ser que una condición como ideal de vida y salud para estos organismos es el cultivo de esas capacidades altruistas y amorosas y compasivas. Sin embargo, por lo que podemos ver a nuestro alrededor, hemos creado ambientes que facilitan la aparición del otro fenotipo, ¿sí? De un fenotipo que está centrado en la competencia, eh, en cuidarse solito, a lo más en cuidar un grupo Acotado. reducido de los que son los míos versus los otros, pero aún ahí en estas relaciones pequeñas tiende a haber una relación, desde este fenotipo, una relación más bien eh, de explotación, ¿ah? Hago esto porque me conviene, ¿qué me das tú a cambio? Está esa como Yo te cuido, tú me por obedeces. detrás. Claro, yo te cuido, me obedeces o me das algo a Me cambio, das yo te cuido algo, porque claro. me conviene, porque si no te cuido, pierdo yo, ¿no? Entonces, algo hemos hecho mal, eh,
que abunda el tipo competitivo, egoísta, egocentrado. Y ahí cuando, porque también podemos mirar que, no sé, si lo veo desde una mirada social, ¿ya? De estratos socioculturales, que puede ser una forma de segmentación, digamos, dentro de infinitas otras. Eh, en mucho también, si nos vamos, no sé, a la población, a la población de base, digamos, a la población como más precarizada, eh, aparece la solución colectiva rápidamente. Tengo mucho más a la mano lo colectivo. Aparece la olla común como una estrategia de sobrevivencia frente a lo que nos está tocando vivir. Aparece el quédate cuidando a los cabros chicos porque voy a ir a trabajar hoy día, me salió una pega. Eh, pero en el mundo corporativo, en el mundo organizacional, en el mundo político también, eh, se valora en muchos casos el tipo de liderazgo de la fuerza, el tipo de liderazgo individual, el tipo de liderazgo que va a cuidar, pero va a cuidar exigiendo, y que mucho, muy probablemente tenga que ver con una efectividad de corto plazo. Puede ser más visible en mucho el que yo llego y hago algo y lo instalo, lo construyo, que nos ponemos de acuerdo entre todos y vamos a sacar algo, y que cuando empieza a entrar la palabra colaboración dentro de la empresa, los gerentes se empiezan a asustar, porque dicen esta cuestión se va a poner más lenta. Es un juicio bien, bien instalado. Entonces, Claro. y venimos también en una deriva, en Chile sobre todo, digamos, como en una deriva económica que dice que el individuo se construye a sí mismo y que en función de su propio mérito, como que hay una corriente que olvida al ser humano como ser social y lo pone como individuo, como si tuviera esa posibilidad, digamos, y que definitivamente dentro de nuestra estructura de mamíferos no existe, y menos, o sea, en relación al resto de los mamíferos, peor todavía, digamos, porque como no nacemos parados ni caminando. Entonces, ¿cómo teniendo esos factores epigenéticos de alguna forma en contra? O sea, como este sistema que está propiciando la mayor calificación, el mejor resultado, el que yo gano, tú pierdes, una lógica de la escasez en el trasfondo, digamos, los recursos son escasos, las necesidades infinitas. Si la gente recibe bonos, no va a ir a trabajar, que son el tipo de barbaridades Sí. desde las cuales se opera, digamos. O sea, es lamentable escuchar a un alto personaje, digamos, de un sector industrial importante con ese tipo de declaraciones, digamos, porque lo que termina incentivando es precisamente ese fenotipo que no apalanca el bien común. Bueno, ¿Cómo ese se entrena? es un problema tremendo que hasta aquí no tiene solución clara, ¿no? Pero es un problema que está en la conversación de algunos científicos sociales, ¿ah? Em, Estamos escogiendo líderes que encarnan el fenotipo autoritario, competitivo, no compasivo, egocentrado. Em, y quien tiene autoridad y poder para hacer cambios, ¿no? Son ellos. Em, las élites, lamentablemente, em, son élites de poder, ¿no? Son élites de riqueza, eh, que están comandando nuestras corporaciones, los que tienen la plata, digamos. Que tiene que ver Y con se, un cierto tipo de poder, no necesariamente con poder de acción, que es muy distinto. claro, claro, pero tienen, digamos, tienen el poder de hacer diseño, por ejemplo, ¿no? De Uh-huh. estar a cargo de las leyes. eh, y se sabe, por ejemplo, es una cuestión tal vez contraintuitiva, ¿no? Se sabe, por ejemplo, que eh, se sabe a nivel poblacional y a nivel de individuo. ¿Ah? Hay estudios que puedes seguir tú un individuo, qué le pasa. Se sabe que después de cierto grado de riqueza, de solución de problemas básicos, digamos, hay un momento en que cuando tú tienes más poder adquisitivo, por ejemplo, de repente te pones menos
colaborador, menos altruista, menos cuidador de otro, menos disponible para la solidaridad con otros. Y tendrá que ver Entonces, eso con el habitar en un estado de transparencia, de la abundancia, porque como ya no me tengo que preocupar de que esto exista, no me tengo que preocupar de es proveer el que, alimento que necesito, como a lo mejor pasa a ser mi zona ciega, dado que yo lo tengo solucionado, hago el supuesto de que para el resto tampoco es problema. ¿sabe? Es que no, es muy extraño porque eso requeriría cierta sabiduría, por ejemplo, porque bueno, es un poco ciencia ficción, pero lo que sí se sabe es que la persona que tiene más empieza a acumular más. No es transparente ni hay satisfacción. Y quiere más. Es El una efecto cuestión San muy Mateo. loca. Es una cuestión muy loca. Al- Quiere más y quiere más y quiere más. Tiene para vivir 400 años. Se va a morir en 20 años más y todavía está acumulando. Y está acumulando y está defendiendo lo que tiene. Hay investigaciones, por ejemplo, que muestran, eh, perdón por lo que voy a decir, pero eh, esto tiene que ver con la derecha de otros países, con la derecha del primer mundo, ahí se hacen estas investigaciones. Y, eh, y la gente que se identifica con la derecha, digamos, es más paranoica. Si tú aplicas cuestionarios de salud mental y de estos rasgos de carácter, hay paranoia. Y eso es muy extraño porque son las personas que tienen las condiciones de vida de máxima seguridad, abundancia, es a los que menos les va a pasar algo. Y son las personas más desconfiadas que existen. Entonces, entonces ahora, y estamos todos queremos ganar más, todos queremos tener más plata, claro. ¿no? Y si hay alguna evidencia al respecto, es que eso nos conduce a estar peor, individualmente peor. Los niveles de salud mental en las personas más ricas no son mejores, no son mejores. Entonces, todos queremos ir hacia un cierto punto donde sabemos que vamos a estar peor como individuos y como humanidad. ¿Cómo resolvemos eso? ¿Cómo empezamos a creer, así creer de verdad, que no es mejor tener más, que es mejor compartir, que es mejor poner un techo a esto? Porque si yo sigo por esta escalera, me va a hacer mal a mí y nos va a hacer mal a todos. Claro. ¿Cómo hago carne eso? De tal modo que me venga un impulso para poner un límite. No sabemos cómo se hace muy bien. Hay algunas pistas, por supuesto, ¿no? Eso Pero ¿cómo hacerlo a nivel de población? nos quedan un poco más de un minuto, digamos, como, Oh, eh, entonces, como, ¿qué pistas? Tú decías, hay algunas pistas. ¿Qué pistas podrían ser? Yo veo como em, mucho cuando uno lo trata de abordar desde el individuo, también es un pozo sin fin. O sea, tiene que ser un abordaje sistémico, exactamente. cambiar el juego que estamos jugando. Y tenemos la posibilidad gigante con que muy probablemente que no vayamos a salir con una constitución altruista, compasiva y prosocial, ¿ya? Pero tenemos la posibilidad, estamos en un escenario que tenemos la posibilidad de cambiar ciertas reglas del juego, invitar a la gente a jugar otro juego. ¿Cuál sería qué pistas podría dar ahí como... Mira, las pistas, ahora, hay el sesgo de mirarnos como individuos, ¿no? Y como que tiene que ver con nuestro cerebro, existe también en la ciencia, lamentablemente. Entonces, la mayor parte de la investigación siguen mirando a los individuos como individuos, ¿no? Y cómo hacemos que este individuo cambie, cómo programamos su cerebro. Mucha conversación está por ahí todavía, que probablemente no sea la mejor manera de mirarlo, ¿no? Pero incluso ahí han aparecido el redescubrimiento de la importancia de las prácticas, ¿no? Cómo las prácticas nos constituyen en seres humanos, ¿no? De cierta clase. Entonces, ¿cómo instalamos algunas prácticas de colaboración? ¿Cómo instalamos prácticas que nos hagan
acrecentar en nosotros nuestra capacidad de cuidado de otros, ¿no? Desde las fronteras mínimas que a lo mejor tengo desarrolladas con mi familia y cómo las traslado a un grupo un poquito mayor, ¿no? Eso se está haciendo, pero siempre con la mirada todavía muy en el individuo, ¿no? El individuo que medite, no sé, que se ponga la intención de mirar a otros como mis semejantes. Y la otra fuente de práctica son las prácticas de las grandes tradiciones de sabiduría, ¿no? Eh, yo ahí tengo un sesgo, ¿no? Con las prácticas cristianas, ¿no? Pero el budismo también, sobre todo el budismo más tardío, ¿no? Tiene harta consideración por salir del individuo, ¿no? El ideal de Bodhisattva, ¿no? Es el impulso por llevar el alivio al resto de los seres, ¿no? Incluso por no irme del mundo, ¿no? Sino reencarnar para seguir aquí, siguiendo en la colaboración con otros. Tiene que ver con crear con pequeñas comunidades, ¿no? Hay ahí una tarea pendiente que tiene que ver con... en tus programas creo que escuché hablar del término, pero se usa harto el término de glocal, ¿no? Sí. Necesitamos pequeñas comunidades. Hay un tema de escala. Y un ejercicio, pues nuestra fisiología funciona con grupos pequeños. Entonces tenemos que echar mano de una capacidad de sabiduría, ¿no? Que nos da nuestro neocórtex, las funciones más novedosas de los seres humanos, que nos permitan escalar esto que puede ser mucho más fácil y espontáneo, de estar con límite de solidaridad con un nosotros que no es más grande que 50, 80, 100 personas, pero escalar con nuestras habilidades ya más cognitivas, ¿no? Y tal vez con un cierto lenguajear nuevo, llevar eso que la fisiología nos limita a la humanidad. A mi ciudad. Ahí ya no tengo fisiología suficiente todavía, claro, para ser solidario con mi ciudad espontáneamente. Doctor Carlos González, muchísimas gracias. Los tiempos, los tiempos en radio son acotados, como escasos, con necesidades infinitas, pero esta conversación puede seguir. Me está entusiasmando. Sí. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Creo que nos da ciertas pistas que creo que son relevantes mirar. Hay un tema importante de escala que tenemos que tener en consideración y nada, pues, para poder ver cómo habitamos esto que nos está tocando. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Pablo. Que converse estas cosas es un signo así de querer a la humanidad. Bueno, vamos a una pausa comercial musical y volvemos en Frecuencia Memética en Divox Radio. Una mirada desde la innovación y tecnología sobre minería, hidrógeno verde, energías renovables y más. Recursos con perspectiva. Cada martes y viernes a las 15 horas con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Divoxradio.com. Divoxradio.com. Conversaciones de valor.